Bienvenidos a todos ustedes. Espero que puedan escucharme, aún desde la parte de atrás. Nos alegra mucho volver a encontrarnos aquí en la casa del Señor. El Señor nos ha bendecido durante la semana, pese a los peligros y a las dificultades que hay en nuestro país. Gracias a Dios que estamos todavía vivos. Y los vivos son los que alaban a Dios. David decía, los muertos ya no te pueden alabar. Así que aprovechemos al máximo el tiempo. Bienvenidos a las personas que nos visitan. Es un placer, es una alegría para nosotros recibir a nuestros visitantes. ¿Cuántos nos visitan por este lado? Favor de levantar su mano. Las personas que nos están visitando, allá atrás veo una mano. Por acá hay otra mano. Bienvenido también. Qué bueno. Por este lado, bienvenido a usted también. Por allá, ¿cuántos nos visitan? Bienvenido, bienvenidos. Muy bien. Levante su mano, eso es. Qué bueno, vamos a darle la bienvenida. Estamos contentos con su visita. Un caballero llegó a una reunión como esta, pero con otro propósito, solo para encontrar a una chica ahí en la iglesia. Se sentó al lado de la chica y cuando el predicador llamó a la gente pasar adelante, la chica pasó. Y entonces dijo, se me escapó. Pero también se atrevió a pasar y se arrodilló al lado de la chica. El único propósito de ese joven era solo encontrar a la enamorada o a la chica de quien estaba enamorada. Y en eso que estaba de rodillas, solo para no despegarse de la chica, el poder de Dios lo tomó, lo tocó profundamente. Y comenzó a llorar, a llorar, a llorar de arrepentimiento. Se olvidó de la chica y nunca más la vio. Y se fue ese día con un corazón totalmente cambiado. Algo parecido puede suceder también con usted. Puede ser que haya venido con algún otro propósito, solo por satisfacer a alguien, a la familia, al amigo. Pero el Señor puede cambiar su destino, puede cambiar su mente y su corazón. Por eso hoy vamos a hablar acerca de una iglesia modelo en el libro de los Hechos. Una iglesia en crecimiento permanente. Nuestro tema para hoy es crecimiento explosivo de la iglesia. Vamos a repasar el versículo que la semana pasada habíamos aprendido de memoria. Y todos los días, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían todos los días? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A ver, ahora sí, todos, a una sola voz, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. De esta iglesia que está en el libro de los Hechos, encontramos datos progresivos, datos escalonados, datos de avance, de crecimiento. Ese quiere decir que el propósito de Dios para su iglesia sea como esta iglesia que está en el libro de los Hechos. Por ejemplo, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés con un número aproximado de 120 personas.
Dice en Hechos 1:15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, como 120. Luego tenemos otro dato. En el primer mensaje de Pedro, con motivo de Pentecostés, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Digan amén. ¿Cuántas personas? Como 3,000 personas. Eso dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el segundo mensaje de Pedro, con motivo de la sanidad del cojo en la puerta llamada La Hermosa. La puerta del templo se llamaba La Hermosa, no el templo, sino la puerta. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 120, 3,000, 5,000. Después de estos datos, Lucas, el autor del libro de los Hechos, ya no menciona números, sino multitudes. Pasa a hablar de multitudes. Dice en Hechos 4:32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Y qué es una multitud? Una multitud es la cantidad de personas que ya no se puede contar. O sea que esta iglesia llegó a ese nivel, a ser multitudinaria. En Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Y en Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y aquí menciona esta palabra discípulos, que no eran simples simpatizantes, no eran personas que por un momento tomaban decisiones emocionales, sino llegaban a ser discípulos de Jesucristo. Dice en Hechos 6:2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Hechos 6:5: agradó la propuesta a la multitud. Cuando los apóstoles dijeron: no es posible que nosotros estemos sirviendo a las mesas, ustedes elijan de entre ustedes a 7 varones para que nos ayuden a atender las mesas. Y a la multitud le agradó esa propuesta. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Eso está en Hechos 6:7. Hay el peligro, queridos hermanos y amigos, de que hayan muchos simpatizantes, simples creyentes, personas no bien convencidas ni convertidas, que puedan estar ocupando los asientos de las iglesias. Cristianos a medias, cristianos no bien convertidos, no llegan a ser discípulos. Pueden ser hermanos, pueden ser evangélicos, pueden ser creyentes, ser simpatizantes, hasta ser miembros de una iglesia, pero no ser discípulo. Cosa diferente es ser cristiano a ser discípulo. Hay una distancia. Esta iglesia no tenía creyentes, ni siquiera se menciona el número de los hermanos con ese término, sino el número de los discípulos. Un discípulo es aquel que ha muerto para sí, para seguir a un maestro, para seguir a un líder, alguien que dirige su vida. Un discípulo es aquel que aprende totalmente de la vida de su maestro, de sus enseñanzas, de sus ejemplos,
y sigue el ejemplo y el modelo de su maestro. ¿Me están escuchando? Un discípulo es aquel que está dispuesto aún a morir por seguir a su maestro, por seguir a su Señor, a su guía. En cambio, los evangélicos pueden apartarse, pueden volver al mundo, al pecado, creyentes a corto plazo. Y esta iglesia sí formó discípulos del Señor. Este ritmo de crecimiento en Jerusalén seguía también en otros lugares fuera del territorio de Palestina. En Antioquía, en Asia Menor, dice la palabra, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, ¿están escuchando? Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Digan amén. Con la visita de Bernabé a la iglesia naciente de Antioquía, una gran multitud fue agregada al Señor. En las regiones de Cilicia y de Listra, en las iglesias plantadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Digan, aumentaban en número cada día. Cada día habían conversiones, cada día había salvación de gente, cada día la formación de discípulos. Entonces la iglesia avanzaba de manera poderosa. En Éfeso, en Asia Mayor, el ministerio de Pablo tuvo mucho éxito. Y el dato histórico dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces estamos viendo aquí una iglesia dinámica. Hay tres clases de iglesias. Quiero que ustedes presten atención. Hay iglesias vivas, hay iglesias enfermas y hay iglesias muertas. Las iglesias vivas son aquellas iglesias parecidas a esta iglesia del libro de los Hechos. Viven por el poder de Dios, tienen el respaldo de la presencia de Dios, la mano del Señor está sobre ellos. Es una iglesia que ama sinceramente a Dios. Es una iglesia que es inquieta para predicar y evangelizar. Tiene compasión de la gente perdida. Se preocupa por la salvación de las almas. No se duerme, no se descuida, no es negligente, no es indiferente. Es una iglesia que ama a la gente. Ama a los pecadores porque el Señor, por amor a los pecadores, dio su vida en la cruz. Esa es una iglesia viva. Se aman entre ellos, no se hacen daño, se respetan, se honran, no hablan mal los unos de los otros, no están hablando a espaldas de otros, sino que se estiman y se aman. En una iglesia viva es tan natural cuando el poder de Dios se manifiesta. Hay sanidad de enfermos, hay operaciones de milagros. Cosas sobrenaturales ocurren normalmente en una iglesia viva. ¿Están escuchando? En cambio, en una iglesia enferma, donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde hay contiendas, donde hay pecado que se ha introducido, muchos miembros viven en pecado, porque el pecado es como la levadura que contamina toda la masa, que fermenta, que corrompe. Cuando los miembros están en pecado, hacen mucho daño a la iglesia. ¿Están escuchando?
Cuando los miembros viven en pecado, maltratan a la iglesia del Señor. Y en una iglesia enferma, en vez de entrar, la gente corre, huye. La gente se ausenta, se espanta, porque no hay ninguna atracción, no hay ninguna satisfacción de estar en esa iglesia. Y una iglesia muerta ya no tiene vida espiritual, está muerta. Solo hace reuniones de pura costumbre, cultos de pura costumbre. Solo entre ellos se reúnen de lunes a lunes, lo que sea, pero no les interesa la evangelización y la salvación de las almas. Hay en mi corazón esta carga, esta pasión de que la iglesia evangélica, la hermosa, no sea una iglesia enferma, menos una iglesia muerta, sino que sea una iglesia viva, al estilo del libro de los Hechos. ¿Me están escuchando? Pero allí nos preguntamos, ¿a qué obedecía este crecimiento? Este crecimiento fenomenal, este crecimiento fantástico, este crecimiento explosivo, ¿a qué obedecía? ¿Por qué crecía esta iglesia así? Y una de las razones, no la única, sino una de las razones de su crecimiento era el trabajo con los grupos familiares, el trabajo en las casas. ¿Están escuchando? Digan conmigo, esta iglesia crecía de manera impresionante por el trabajo con los grupos familiares o con la iglesia en las casas. Amén. ¿Qué es un grupo familiar? Es una reunión de carácter familiar que se lleva a cabo en diferentes sectores de la ciudad, cuyo objetivo principal es la evangelización de amigos, evangelización de los familiares, evangelización de los conocidos, de los hermanos, además la edificación espiritual mediante el discipulado y el desarrollo de los lazos de amistad con sus miembros. Ese es un grupo familiar. ¿Qué beneficios hay en un trabajo de grupos familiares? ¿O qué beneficio puede tener usted si pertenece a un grupo familiar? Es bueno entender que cuando la iglesia ha crecido y tiene un promedio de 150 a 200 miembros, la gran mayoría son ministrados solamente a través del púlpito de un pastor. O sea, el pastor ya no puede atender a esa cantidad de personas porque está limitado. Una cosa es reunirnos así en el templo como hoy. Cosa diferente es atender a cada persona en sus necesidades, en sus problemas, en sus cargas, en sus dudas, en sus temores. Ese es muy diferente. Entonces muchos pasan por desapercibido, quedan en el anonimato, llegan a ser considerados solo un número en la iglesia. Tienen algunas ocasiones una relación personal con el pastor, a un miembro de una iglesia grande. Oí decir, yo por 5 años nunca tuve un encuentro con mi pastor, por 5 años. En cambio, cuando se trabaja con grupos familiares,
A pesar de que muchos experimentan pruebas, desalientos, enfermedades, y al no tener la ayuda pastoral son presa del enemigo, y algunos de ellos se desalientan y aún vuelven al mundo. En cambio, el grupo familiar le ofrece un amigo y un hermano muy cercano para poder ayudarle. ¿Me están escuchando? Para poder atenderlo, para solidarizarse con ese miembro. Tiene una relación personal con su líder y los demás sienten el calor personal a través del afecto de sus hermanos. Por eso se llama grupo familiar, porque se vuelven una familia. Biológicamente pertenecen a varias familias, pero en ese grupo familiar llegan a ser una familia cristiana, una familia espiritual, una familia unida. Se comparten alegrías, tristezas y necesidades. Ya no se siente solo aquel que asiste a un grupo familiar. Ahora tiene un grupo que sabe que le va a ayudar. El grupo familiar le ofrece la oportunidad para que Dios lo use. Ya no va a ser un cristiano pasivo. Hay dos clases de cristianos en este sentido: cristianos pasivos y cristianos activos. Digan: cristianos pasivos y cristianos activos. ¿Quiénes son los cristianos pasivos? Son los que solamente van a sentarse a una reunión como esta. Se sientan y después no hacen nada. Vuelven a su casa, duermen, comen, trabajan, van a una reunión, nuevamente se sientan, se duermen y vuelven a su casa. Viven en ese ritmo, cristianos pasivos. En cambio, un cristiano activo, mire, el Señor ha dado a cada persona dones, talentos, capacidades. Entonces, un cristiano activo es inquieto, es dinámico, es entusiasta, quiere estar ocupado en algo bueno, quiere colaborar, quiere participar, quiere cantar, quiere orar, quiere enseñar. ¿Están escuchando? Entonces, en los grupos familiares tiene esa oportunidad. Allí puede desarrollar sus dones, allí puede desarrollar sus talentos, allí puede ser útil en la obra del Señor. Cada persona puede participar entonces en el avivamiento de su vecindario, con las oraciones, con las visitas, trayendo vecinos, enseñando a la gente, ministrando a los necesitados. Hay hermanos muy útiles en nuestros grupos familiares. La preocupación mía es: ¿y qué de los que no participan en un grupo familiar? ¿Cuál es la condición espiritual, bíblica y doctrinal que lleva aquel que no participe en un grupo familiar? Los que pertenecen a un grupo familiar se sienten protegidos porque viven en familia. La necesidad de uno es la necesidad de todos. Si está en dificultades, sabe que tendrá el consejo oportuno de su líder y orará por su necesidad. Y cuando hay otra necesidad urgente, todos se pondrán de acuerdo para ayudarlo. ¿Me están escuchando? Alguien está pasando por una necesidad económica. El grupo hace todo el esfuerzo. A veces reúnen víveres, a veces reúnen ofrendas para ayudar a esa persona. Yo les voy a confesar algunas cosas.
Menos mal que no es confesión de pecado imperdonable. A veces yo no sé cuántos hermanos están hospitalizados, pero si pertenecen a un grupo familiar, el líder y los hermanos del grupo saben. Inclusive van a visitarlo, van a alentarlo. Perdonen, hace poco a una hermana le pregunté por su esposo, que venía en silla de ruedas a los cultos, porque ya no lo veía. Y ella me dijo, mi esposo ya murió. Uno no está enterado por la cantidad de personas, pero quienes auxiliaron, quienes lo consolaron, quienes lo ayudaron inmediatamente, eran los hermanos de su grupo. ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo? Entonces estos son los beneficios de los grupos familiares. La semana pasada les hablé de las bases bíblicas de los grupos familiares, cómo Jesús trabajaba por las casas, los apóstoles también, la iglesia del primer siglo, trabajó por las casas, en el templo y por las casas. Escuchen esto, por favor. Bueno, tengo la garganta irritada, pero ¿me están escuchando todos? La iglesia en las casas fue la estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia. Digan conmigo, la iglesia en las casas fue la estrategia de Dios para el crecimiento de la iglesia. Y eso nadie lo ha cambiado. Eso debe seguir así. También es la estrategia para la evangelización de ciudades y naciones enteras. La iglesia, esta iglesia del libro de los Hechos, se propagó y se extendió en los primeros 300 años después de Cristo por todo el imperio romano a través de las casas. No había un solo templo evangélico o para los evangélicos. Todos se reunían en las casas. Es importante saber que el crecimiento de la iglesia comenzó a estancarse cuando el Estado romano oficializó la fe cristiana y abundaban fondos para la construcción de templos por todos lados. Los templos paganos fueron entregados a los líderes cristianos en el tiempo de Constantino y dejaron de reunirse en las casas para acudir continuamente solo a los templos. Comenzaron a conformarse, perdieron la visión evangelizadora y ahora dependían solo del servicio o del ministerio de un pastor. Dejaron de ser siervos útiles, dejaron de ser productivos, dinámicos, se volvieron instituciones religiosas enfermas, débiles, improductivas. Amados hermanos, si este es un método establecido por el Espíritu Santo, usado por los apóstoles y la iglesia naciente del primer siglo, debemos restaurar este ministerio de la iglesia en las casas. ¿Están entendiendo? ¿Qué dije? Debemos restaurar, digan, debemos restaurar este ministerio de la iglesia en las casas, porque es la estrategia para penetrar y saturar con el evangelio a las grandes ciudades. ¿Cómo podemos saturar con el evangelio a todo el distrito de Ate, a toda la ciudad de Lima y hacia otras ciudades? En Hechos 2, 46 y 47, cuando dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tengo un mensaje sobre esto. ¿Cómo el Señor puede añadir cada día a la iglesia a las personas que son salvas? La historia de la iglesia evangélica La Hermosa, en esta etapa de su vida, comenzó cuando, entre varias reuniones, con ayuno y oración, recuerdo en un ayuno de 7 días, allá en el templo anterior, frente a Inca Kola, estábamos orando. Solamente tenía la compañía del pastor Edgar Baltasar, orando allí, rindiéndonos, entregándonos totalmente al Señor, derramando nuestro corazón, nuestra alma, diciéndole cuál es el futuro de esta iglesia, qué deseas hacer con esta iglesia. Y el Señor me llevó a este versículo de Hechos 2:47, alabando al Señor, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Me quedé sorprendido. Le dije, Señor, ¿eso es posible? Porque en ese tiempo la iglesia no era como ahora es. Era muy pequeña. ¿Será posible que alguna vez yo pueda ver esta verdad, esta realidad? Que tú puedas añadir almas todos los días a gente que recibe la salvación. Por los últimos años, gracias a Dios, eso he visto. Y no es una exageración, porque todos los lunes nos reunimos con los supervisores generales de los grupos familiares, hermanos esforzados, hermanos perseverantes, hermanos decididos. Y viene el reporte. ¿Cuántos se entregaron en esta semana? ¿Cuántos se convirtieron en diferentes grupos familiares? Muchas veces me he visto tentado a cerrar los grupos familiares, pero luego he pensado, nos vamos a convertir en una iglesia así como en el tiempo de el emperador romano, que entregó los templos y mandó construir templos como Constantino, y solo se conformaban en asistir a los templos. Dejaron de ser hermanos dinámicos, hermanos útiles. Llegaron a ser, la mayoría de ellos, cristianos pasivos. Y cuando he querido cerrar los grupos familiares, he pensado, vamos a retroceder muchos años atrás, en vez de seguir adelante, en vez de mirar al futuro. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo les invoco a todos ustedes que volvamos al libro de los Hechos, porque allí está nuestro mejor modelo, allí está la mejor estrategia, porque ningún hombre inventó esa estrategia, fue el Espíritu Santo después de Pentecostés. De modo que en Hechos 5, 28 y 42, las mismas autoridades religiosas del pueblo judío les dijeron a los discípulos, no os mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo es que toda la ciudad de Jerusalén había sido saturado por el evangelio? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo llenaron de la doctrina de Jesucristo a toda la ciudad de Jerusalén? Fue por el trabajo en las casas. Los cristianos se reunían continuamente. ¿Dónde? En las casas, lugar donde tomaban la cena del Señor, comían juntos, oraban, estudiaban la palabra. Esto permitió que todos los días hubiera conversiones. Toda una ciudad se llenara del evangelio. En las casas Pablo discipuló en forma muy personal a los líderes. Esto permitió que después de 3 años en la iglesia central de Éfeso contara con un gran número de líderes a quienes Pablo entregó el cuidado de las iglesias en las casas. En Roma ya habían 5 iglesias que funcionaban en las casas. A pesar de la persecución, los cristianos de Roma no tenían templos. Sus iglesias funcionaban por mucho tiempo de manera secreta en las casas. Antes que Pablo estuviera en Roma, ya había 5 iglesias en Roma. Más tarde utilizó estrategias para predicar y enseñar, según Hechos 28, 30 y 31. Dios obró de tal manera que incluso en la casa del emperador Augusto César se levantó un grupo familiar o una célula. Cuán efectivo era el trabajo por las casas. Profesionales, hombres y mujeres de negocio, estudiantes, adolescentes, niños, todos eran atendidos por el trabajo en las casas. La iglesia no está compuesta solamente de adultos. La iglesia total, como tal, está compuesta de todas las edades, aún de los niños recién nacidos, hijos de nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo atender a esos niños? ¿Cómo atender a los que van creciendo y a los adolescentes? Los grupos familiares nos ayudan en esto. No lo hacen el 100%, pero sí ayudan mucho en el trabajo y atención a todas las edades. El Señor quiere multiplicar a su iglesia. No solamente que la iglesia tenga números, sino sea una iglesia multitudinaria. ¿Me están escuchando? Alguien me dijo en estos días, con aire de nostalgia, posiblemente porque no entiende lo que el mundo necesita. Me dijo, cuando éramos iglesia pequeña, todos nos conocíamos y todos nos ayudábamos, todos nos atendíamos. Ahora que somos gran número de personas, ya no sabemos quiénes son quiénes. Pero cuando se trabaja con grupos familiares, eso se supera. Como ya les mencioné, los únicos solitarios, los únicos olvidados, los únicos no atendidos
son los que no pertenecen a un grupo familiar. ¿Me están escuchando? Pero los que pertenecen a un grupo familiar, de todas maneras, son tomados en cuenta y atendidos. Por otro lado, el trabajo con los grupos familiares trae una multiplicación en diferentes áreas del trabajo de la iglesia. Por ejemplo, la multiplicación de la palabra. En Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Qué entendemos por eso? Crecía la palabra del Señor. Está hablando de esta palabra. Crecía la palabra del Señor. Lo que quiere decir es que la predicación, la expansión de la palabra del Señor aumentaba. ¿Y cómo aumentaba? Porque imagínense, si solamente se predica en este lugar, toda la gente de la carretera central del distrito de Ate no va a poder asistir acá. Miles y miles de personas no pueden escuchar la palabra de Dios. Pero si tuviéramos 300, 500 grupos familiares o 1000 grupos familiares reuniéndose durante la semana, imagínense, mucha gente podría escuchar la palabra de Dios y cientos de personas vendrían a la presencia de Dios. No estaríamos bautizando solo 40, 60. Podemos bautizar 500, 600 mil personas de los que se convierten al Señor. ¿Me están escuchando? Habrían menos delincuentes, menos prostitutas, menos criminales, menos drogadictos, porque con el Evangelio podemos alcanzar a todas esas personas. Habrían menos divorcios, menos hombres maltratadores, menos borrachos, porque el Evangelio transforma toda una ciudad. No solamente a una persona, a una familia, el Evangelio transforma a toda una ciudad. El Evangelio transforma a todo un país. ¿Por qué candidato vamos a votar el próximo año? No sé quién será el próximo presidente, pero no esperemos que el presidente con su varita mágica va a cambiar todas las cosas, a menos que sea un hombre o una mujer transformada por el poder de Dios, temeroso para no envolverse en la corrupción, en la mentira, en la falsedad y en el engaño. Cuán necesario es que la palabra de Dios se multiplique, corra, como dijo el apóstol Pablo: oren por mí, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Y quiénes hacen correr la palabra de Dios cuando se trabaja con grupos familiares? Son los mismos miembros de la iglesia. Luego también hay la multiplicación de ministerios. Es decir, en vez de que haya un solo predicador como esta mañana, hay decenas o cientos de predicadores que están predicando en diferentes lugares de la ciudad. Y entonces, como dice en Efesios 4:11 y 12, se cumple este propósito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el papel que debe cumplir o el rol que debe cumplir la escuela de discipulado, el SBID? Hay personas, cuando no entienden, piensan que es solo una exigencia
religiosa. Ay, me están exigiendo que tengo que estudiar. No, el discipulado se hace en base a la enseñanza. No hay otra forma de hacer discípulos de Cristo. Él mismo lo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se hacen verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo? Es mediante la enseñanza. No hay otra forma. Alguien dijo, y con verdad: si bien las alabanzas pueden ayudar, pero las alabanzas no pueden discipular. Si bien las oraciones son importantes, pero las oraciones no pueden discipular. Si bien hacer reuniones son importantes, pero si solamente se hace por costumbre, no pueden discipular. El discipulado se hace en base a la palabra de Dios, en base a la enseñanza, con maestros preparados, con hombres y mujeres enseñando continuamente la palabra de Dios. Así que si usted está estudiando en la escuela de discipulado, quiero que entienda: una de las iglesias, y quizás la única, que comenzó este trabajo del discipulado con la escuela de discipulado, es la Iglesia Evangélica La Hermosa. No fue la ocurrencia mía, sino después de esos tiempos de ayuno, recibiendo la dirección del Señor. Cómo poder mantener a los cristianos en la fe, cómo instruirles en la palabra, cómo alimentarles adecuadamente con la palabra de Dios. Entonces de allí vino, es mediante el discipulado permanente. Y una de las formas es mediante la escuela de discipulado, el SBID. ¿Cuántos de ustedes están estudiando en el SBID? Levanten su mano. Les felicito. Por ese lado, ¿cuántos están estudiando en el SBID? Démosles un aplauso. El discipulado no se hace de otra manera sino con la enseñanza minuciosa y permanente de la palabra de Dios. Pero en los grupos familiares también hay la multiplicación del amor y la comunión cuando se ayudan mutuamente los hermanos. ¿Cómo amarnos unos a otros si solamente nos vemos en un culto multitudinario? En cambio, en los grupos familiares sí se conocen sus necesidades y se ayudan. Viene también la multiplicación de la alabanza y la intercesión. Asimismo, la multiplicación del pastoreo personalizado. La multiplicación de los dones espirituales, porque muchos, si no todos, pero muchos, están desarrollando sus dones. El Señor ha dado dones a su iglesia, no para esconderlo, no para guardarlo para nosotros, sino es para la edificación de su iglesia, es para la evangelización del mundo, es para que la iglesia del Señor sea prosperada con todos estos dones. Hay también la multiplicación de lugares de enseñanza y predicación. Alguien preguntó: ¿dónde encontrar un púlpito para tantos predicadores? Porque hay un solo púlpito en el templo y muchos se quitan ese púlpito. ¿Dónde encontrar púlpito para tantos predicadores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde? En las casas. Digan en las casas.
Dígalo con más convicción: en las casas. Ahí están los púlpitos. No me refiero a este aparato, lugar de predicación. Muchos predicando la palabra. Jueves enseñando la palabra en cientos de casas. Oh, qué bendición es eso. Qué esperanza es eso. Qué influencia, que esa sal de la tierra va salando a mucha gente. Y muchos los días sábados predicando el evangelio en diferentes lugares del pueblo. Cientos de gente inconversa escuchando la predicación de la palabra. ¿No les parece que eso le agrada al Señor? Y eso es lo que quiere el Señor para su iglesia. Aquí hay una diferencia entre una iglesia templocéntrica, o sea, orientado solamente al templo, y una iglesia que trabaja por el templo y por las casas. Hay una diferencia. La iglesia templocéntrica absorbe el potencial de los creyentes. En otras palabras, lo mata. Causa impacto esporádico, muy casual. Tiene un radio de acción limitado. Orienta a sus miembros a recibir y no dar. Se vuelve introvertida. Se queda estática y pasiva. Una iglesia que solo se orienta a las reuniones en el templo. Y por consecuencia, esa iglesia se enferma y pierde la vida, pierde el dinamismo. En cambio, una iglesia por el templo y por las casas, ¿están escuchando? Multiplica el potencial de los creyentes. Causa impacto sobre impacto, una y otra vez. Impacto sobre impacto. Orienta o va ganando terreno. Cada vez va ganando mayor extensión de terreno geográfico. Orienta para recibir y dar. Recibe la palabra y luego va a dar allá donde está la gente. Es una iglesia balanceada. Y es una iglesia dinámica. ¿Qué deseamos? ¿Que la iglesia evangélica La Hermosa sea templocéntrica o que esté por el templo y por las casas? ¿Escucharon aquí? ¿Entendieron? Mi pregunta es: ¿qué deseamos para la iglesia evangélica La Hermosa? ¿Que solamente se ubique, se centre en el templo o también por las casas? Pero hay que entender las grandes ventajas, los beneficios. Así que estamos en ese tiempo de tomar desafíos. Por otro lado, y aquí voy terminando, cuando se trabaja con los grupos familiares, se trabaja en base a metas. No se trabaja en base o a ciegas, en aventuras. Hay metas cuantitativas, hay metas cualitativas, hay metas personales. Y el Señor nos ha enseñado que debemos trabajar con entendimiento, con inteligencia. La guerra se debe hacer con estrategia, dice Proverbios, y no trabajar así de manera improvisada, en aventura. Por eso yo les invito a todos ustedes que en el año 2026, ¿me están escuchando? Que el año 2026 todos nos unamos en el trabajo por las casas. Algunos darán sus casas, se volverán anfitriones bendecidos. El Señor bendecirá esa casa.
sacará las maldiciones de esa casa, las enfermedades, las guerras, los pleitos, las peleas de esa casa. El Señor traerá paz a esas casas, amor a esas casas, bendición a esas casas. Estaremos orientados con una clara visión de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Uno hasta llorando en el corazón puede decir: el deseo de Dios es que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos escuchen la palabra, que vengan al conocimiento de la verdad. Ayer escuché por radioprogramas del Perú cuando decían, después de varias procesiones, el Señor de los Milagros se va a las Nazarenas y ahí se va a quedar hasta el próximo año. Y yo dije, ¿y qué hace ahí hasta el próximo año? Empolvándose. La gente, por falta de conocimiento, piensa que esa imagen va a sanar, va a cambiar. No, amigos y hermanos, el verdadero Señor que hace milagros y maravillas no se esconde en un templo. Él está presente en todas partes. Él es el verdadero Salvador de la humanidad. Él es Jesucristo. Tenemos a un Cristo vivo. Levante su mano y diga: tenemos a un Cristo vivo. Tenemos a un Cristo victorioso, que venció el pecado, que venció al diablo, que venció a los demonios, que venció la muerte. Tenemos un Cristo conquistador. Es el mejor líder universal. No hay otro superior a Él. Gloria a Dios. Él es todopoderoso. Felicito a los hermanos que vinieron para la marcha el día martes para dar testimonio, el día viernes. Yo estuve en uno de los grupos que se concentró en la Plaza Vitarte. Me sorprendí la cantidad de gente que cruzaba. Yo estaba diciéndole al Señor, ¿cuántos de estos son salvos y están totalmente perdidos? Mediante el trabajo con los grupos familiares, tenemos que movilizar a toda la iglesia para invadir a toda una ciudad. Toda la iglesia moviéndose, con un solo plan, con un solo propósito, distribuyendo bien el trabajo con los grupos familiares. Al estilo de Nehemías, cuando construyó los muros de la ciudad de Jerusalén, organizó a su pueblo por grupos y por familias. 41 grupos dirigidos por sus capataces o por sus líderes, trabajando todos. Ese trabajo que pudo haberse hecho en años, en 52 días lo terminaron, trabajando de esa manera. Le voy a decir con mucho respeto, hay iglesias que tienen muchos años, pero están dando vueltas y vueltas en esa condición. Da pena esa situación. Tienen 40 y 50 años de existencia. Celebran sus aniversarios todos los años, solo para comer y hacer algunas reuniones. Pero no toman en cuenta que la iglesia no fue establecida para eso, sino para manifestar el poder de Dios en el mundo, para manifestar la gloria de Dios en el mundo. Yo recuerdo que
el exalcalde Benavides, cuando construimos el primer templo provisional, esa carpa rústica con piedritas aquí en el suelo. Fue invitado para la inauguración de esa carpa rústica de lona. Y una comisión estaba esperando afuera, que dirigía nuestro amado hermano y pastor Raúl Luna, que ya está con el Señor. Y cuando el alcalde, los políticos siempre llegan tarde a sus compromisos, y bajó de su carro, estaba en short y en zapatillas. Entonces la comisión se preguntó: ¿así lo vamos a llevar al templo? Porque en ese día, por la inauguración, muchos estaban aquí bien vestidos, bien presentables. Y cuando llegó a esa puerta y vio la multitud, porque posiblemente él pensó, los evangélicos son esos grupos minúsculos, esos grupos pequeños, así que con ellos uno puede pasar como sea. Pero cuando llegó allí, toda la carpa estaba llena, y él en zapatillas y short dijo: chispas. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy respetada, una iglesia de mucha influencia, hasta temida por ese crecimiento explosivo. Una iglesia gigante, multitudes, hasta que cuando oraban el suelo temblaba por la presencia del Señor. Ayúdenme a orar, ayúdenme a cumplir algo. Le estoy diciendo al Señor, todos los turnos de culto, esto tienen que estar lleno y lleno. No un solo turno, sino todos los turnos llenos y llenos de este lugar. Porque para eso compramos este terreno, no para desperdiciarlo, sino para que cientos y cientos de miles de gente venga a los pies de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es trabajando en el templo y por las casas. Así que yo convoco a toda la iglesia a prepararse para el próximo año. ¿Me están escuchando? El próximo año habrán cientos y cientos de casas donde se va a estar predicando la palabra en toda la carretera central. Yo escuché una alabanza cuando era adolescente. Yo amo a Cristo y Él es mi amigo. Me ha salvado, me ha librado. Por eso yo le amo y por eso yo le sirvo, porque Él me amó primero a mí. ¿Cuántos de ustedes sinceramente aman al Señor? Y lo aman de corazón. Y la palabra dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ame también a su prójimo. No es suficiente decir yo amo a Dios, tenemos que demostrar lo que lo amamos con nuestro trabajo práctico, con nuestra participación, con nuestro testimonio. ¿Cuántos de ustedes quieren renovar el amor de Dios en sus corazones? Se viene una cruzada donde todos debemos estar unidos, todos trabajando, todos interesados en la salvación de las almas. No unos cuantos, no solamente las comisiones, sino todos. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevo? Tienen a Cristo en su corazón. Todos los que son nacidos de nuevo, pónganse de pie. Ya tienen a Cristo en sus vidas. Oh, cuánto amo a Cristo. Usted podría decir eso con sinceridad. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes Él me amó.
es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió muriendo en mi lugar. Oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Pero es necesario renovar el amor continuamente, porque vivimos en un mundo donde el amor se apaga, se enfría. No olvidemos lo que el Señor Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo se sabe que muchos se han enfriado? No les interesa orar, no les interesa asistir a tiempos de ayuno, de vigilias, no les interesa la salvación de las almas, la conversión de los pecadores. Entonces el amor se ha desvanecido, el amor ha bajado. Mi oración personal es que tu amor, Señor, nunca pueda debilitarse en mi corazón, que siga amándote y amando también a los demás.